¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al taller Estrategias didácticas para el uso de la IA en el acompañamiento a estudiantes. En esta ocasión, quien estará facilitando el taller es David Cordero, coordinador de la Unidad de Innovación Docente y TIC, oficina desde la cual estamos organizando el taller de ahora. Ah, Así Así que que a estar estar súper súper atentos atentos para para aprovechar aprovechar al máximo todo lo que todo David va lo a que David va compartir a con compartir con nosotros. nosotros. Adelante, Adelante, David. David. Hola, hola Rosita. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Vemos por acá nombres y rostros conocidos. Saludos a Amelia, nuestra vicerectora Gloria, profesor Guillermo y el profesor Manuel. Bueno, sean bienvenidos en efecto a esta sesión de estrategias didácticas para el uso de la IA en el acompañamiento a estudiantes. Un tema bastante interesante y que de alguna manera está en auge todo el modo en cómo podemos incorporar la inteligencia artificial en educación. Creo que nosotros desde la academia, desde lo que hacemos, cada uno de nosotros vamos tomando algunos elementos y la incorporando. En ahora esto un poco de manera introductoria, porque si bien es cierto, hemos hablado en varias oportunidades sobre inteligencia artificial, quiero mostrarles una pieza que he construido a partir de una experiencia que estoy desarrollando con unos estudiantes de Seminario de Educación, una pieza audiovisual. Y luego, en función a ella, quisiera brindarle algunos comentarios del sentido, de la orientación, de la intencionalidad de esta pieza, ¿sí? Y en efecto, qué herramientas se tomaron en consideración para poder elaborar. Entonces, quisiera compartirles este ejemplo de esta pieza audiovisual. Entonces, Imagínate una clase en la que cada estudiante aprende a su propio ritmo, donde un sistema sabe exactamente qué tema necesitas reforzar y te recomienda recursos personalizados. ¿Suena como ciencia ficción? Pues no lo es. ¿Es la inteligencia artificial en acción? La inteligencia artificial, o IA, es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones o incluso la creatividad. Se basa en algoritmos y modelos de aprendizaje que procesan grandes volúmenes de datos para mejorar su desempeño con el tiempo. Existen diferentes ramas dentro de la IA. El aprendizaje automático o machine learning, por ejemplo, permite que los sistemas mejoren su rendimiento sin intervención humana directa. Las redes neuronales imitan el funcionamiento del cerebro y el procesamiento del lenguaje natural ayuda a las máquinas a comprender y generar texto como lo haría una persona. La IA tiene muchas ventajas en la educación. Por ejemplo, personalización del aprendizaje. Cada estudiante recibe contenido adaptado a su nivel y ritmo. Automatización de tareas. Los profesores pueden enfocarse en la enseñanza mientras la IA corrige exámenes o genera informes. Accesibilidad. Estudiantes con discapacidades pueden beneficiarse de asistentes de voz y herramientas de traducción automática. Análisis de datos educativos. Los algoritmos pueden identificar patrones de aprendizaje y ayudar a mejorar los programas educativos. Pero no todo es perfecto. La IA también presenta desafíos. Dependencia tecnológica. Un mal uso puede hacer que los estudiantes dependan demasiado de las máquinas y menos del pensamiento crítico. Sesgo en los algoritmos. Si los datos con los que se entrena la IA no son diversos, pueden perpetuar prejuicios. Privacidad y seguridad. La recopilación de datos de los estudiantes plantea riesgos sobre el uso indebido de la información. Deshumanización de la enseñanza. Aunque la IA es útil, la interacción humana sigue siendo clave en el proceso educativo. Y aquí es donde entra la ética. Es fundamental establecer principios que guíen el uso de la IA en educación. ¿Cómo podemos hacerlo? Transparencia. Saber cómo funcionan los algoritmos y qué datos utilizan. Equidad. Evitar sesgos que afecten negativamente a ciertos grupos de estudiantes. Privacidad y protección de datos. Garantizar que la información de los alumnos sea segura y usada solo para mejorar su aprendizaje. Rol del docente. La IA debe ser un complemento,
no un sustituto de los educadores. La inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar la educación, pero debemos usarla con responsabilidad. Como docentes, estudiantes y sociedad, es nuestra tarea asegurarnos de que la tecnología se use para potenciar el aprendizaje y no para reemplazar la esencia de la educación, la conexión humana. Muy bien. Entonces, luego de haber compartido esta pieza audiovisual, quiero resaltar esa última frase que comentaba el avatar, que de alguna manera la conexión humana nunca va a ser reemplazada por cualquier tipo de IA. Yo creo que es uno de los mitos que tenemos que empezar a, al- digamos, de alguna manera a depurar pues de los temores que hay actualmente. Entonces, sí, en efecto, la labor del docente es un tema que será, en gran manera nunca será insustituible por cualquier herramienta de IA. En este contexto, que estamos por iniciar el taller propiamente de estrategia didáctica para el uso de la IA en el acompañamiento de estudiantes. Esta pieza audiovisual forma parte de un curso de educación que estoy brindando, un curso seminario de educación que lo he perfilado a herramientas de IA aplicadas a la educación. Y pues en el marco de estas estrategias que vamos a compartir hoy, vamos a centrarnos en una que tiene que ver en la personalización del aprendizaje. Y esto responde propiamente a ello. ¿Cómo puedo reconocer las características, el perfil de los estudiantes para brindar una experiencia en función a sus intereses, a sus necesidades, a sus ritmos y estilos de aprendizaje? Entonces, por ello vamos a perfilar. En este contexto, vamos a ir desarrollando parte de la agenda, vamos a ir desarrollando la agenda de hoy. Entonces, y para construir una pieza audiovisual como esta, eventualmente se suelen utilizar algunas herramientas de IA. Por ejemplo, para construcción de todo el guión digamos, de texto, la narrativa, en efecto, se utilizó el ChatGPT. Para, en este caso, la selección y la adecuación del avatar, una herramienta que se llama Gen. Y con esta misma herramienta de Gen, tomamos las diferentes tomas del avatar. Una primera toma cercana, otra toma abierta. Y posteriormente, alguna herramienta de editor de video para poder insertar los audios. Perdón, convertirte de voz a texto y aparecerán los subtítulos. Entonces, en esta sesión, ¿qué nos perfilamos? ¿Qué queremos apuntar en esta sesión? Brindar pues algunas herramientas o estrategias prácticas en tal manera que podamos nosotros podernos apoyar de la inteligencia artificial para poder favorecer una experiencia de acompañamiento académico a nuestros estudiantes. En este contexto, vamos a iniciar pues con esta primera lluvia de participaciones por parte de ustedes y de tal manera de ir atendiendo, aterrizando dentro de nuestra práctica qué entendemos por qué es la IA y cómo consideran ustedes que está transformando el rol del docente hoy en día. Entonces, esto en aras al mito que le comentaba anteriormente, el mito que decía, mira, que la inteligencia artificial va a reemplazar la labor docente. No, eso realmente no es así realmente. De alguna manera somos nosotros como docentes que tenemos que realmente adaptarnos a los nuevos tiempos y utilizar este tipo de herramientas en nuestra gestión académica. Entonces, sí me gustaría escucharle a ustedes qué para usted es la IA y pero más que ello, cómo considera usted que está transformando nuestro rol como docente. Así que queda abierto un poco el espacio para que podamos compartir. Bueno, en tal caso, queda abierto un Menti por el chat para que en caso puedan compartirnos sus opiniones. Entonces, sí, eventualmente queda abierto el micrófono para que puedan compartirnos o eventualmente está un Menti para que podamos socializar al final sobre cómo considera usted que está transformando nuestro rol docente. Entonces, sé que hemos hablado mucho en otras sesiones conmigo y con otros colegas sobre el tema de la inteligencia artificial. Y hoy por hoy
Y a mí me ha pasado, pues, con el grupo de estudiantes que estoy brindando este curso, que todos, de alguna manera, concebimos que el boom de la inteligencia artificial fue realmente en noviembre del 2022. No, ciertamente hay un hito fundamental en esa fecha, pero la inteligencia artificial data de mucho antes. De hecho, todo haciendo una línea de tiempo, la inteligencia artificial data de la década de los 50. Claro está, en todo este periodo hace un proceso más orientado a la IA predictiva y eventualmente ya en estos últimos tiempos se ha ido enfocando más a lo que la IA generativa. Eso sí es cierto. Pero hoy por hoy, a nivel conceptual de inteligencia artificial, pues vamos a mirarlo de esta manera. Fíjense, podemos referirnos a la inteligencia artificial como esa capacidad que pueden tener las máquinas para imitar funciones cognitivas, que es naturalmente parte de la naturaleza humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas. Y esto de alguna manera se logra mediante algoritmos o modelos matemáticos que permiten a las máquinas poder procesar información y tomar decisiones basadas en datos. Cuando yo le brindaba este taller a un grupo de estudiantes, les ponía la, la analogía de ese concepto computacional que manejamos muchas veces de lo que es hardware y software. Cuando nosotros entendemos lo que es propiamente dentro de este mundo computacional, el hardware, como toda la arquitectura física del computador, el monitor, el teclado, el procesador, el disco duro, en efecto, es toda parte de la arquitectura física del computador. Y haciendo una analogía con el ser humano, es como para nosotros el ser humano lo que es nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros sentidos, nuestros órganos, forman parte de nuestra arquitectura física. Ahora bien, a nivel de computacional existe lo que es el software, que es la parte lógica del computador, que no, si bien no es física, es lo que permite que funcione correctamente el computador. Y a nivel de software, eh, en comparación con el ser humano, digamos que como es la estructura de pensamiento, es como el cerebro lo que nos permite a nosotros a nivel como ser humano poder caminar, poder hacer acciones. No obstante, los seres humanos pensamos, discernimos, razonamos y pues las computadoras básicamente no. Y allí es donde hoy por hoy entra en ese camino la inteligencia artificial que busca emular esa capacidad humana de raciocinio, de pensamiento, de producción, de creatividad. Entonces, es como esa analogía que le ponía, que les colocaba yo a los chicos con comparación al hardware, al software, en este caso, ese vacío que había en cuanto al desarrollo de la capacidad cognitiva del ser humano, que eventualmente no lo tenían las máquinas. Hoy por hoy existe algo muy similar, que en este caso es la inteligencia artificial generativa, que en efecto puede emular, procesamiento de información a nivel de grandes volúmenes para poder tomar decisiones basadas en datos. Pero muy bien, muy aparte de esto, este marco referencial de lo que es la inteligencia artificial, vamos a centrarnos en el tema de estrategia y muy focalizadamente en la primera estrategia, que va en función a la personalización del aprendizaje. Entonces, eventualmente, dentro de todas las, digamos, revisión, exploración, investigación que venimos haciendo en cómo incorporar la inteligencia artificial en educación superior, siempre hay este interés de tres formas de cómo lograrlo. En primera instancia, la personalización del aprendizaje, como ya les comentaba. En este efecto, hoy por hoy la IA nos permite adaptar contenidos, actividades, según los ritmos de aprendizajes de los estudiantes, atendiendo asimismo las características individuales que puede tener cada uno, el nivel de conocimiento, el estilo de aprendizaje, los intereses. Es decir, esto favorece que haya una enseñanza más inclusiva y efectiva en el aula. Hoy por hoy que es uno de los ejes de interés de nosotros en la universidad. Por ejemplo, eh, una plataforma de aprendizaje adaptativo como Duolingo. Duolingo, que es una plataforma que está orientada a la enseñanza del idioma desde una experiencia gamificada. Pero asimismo, Duolingo va ajustando automáticamente el nivel de dificultad según los ejercicios de desempeño del estudiante. Es decir, Duolingo nos va planteando diversos retos, como trabajar por
una estrategia gamificada. Ok, entonces va planteando diversos retos. Si el estudiante logra todos los retos, coloca una insignia, una recompensa, pero si el estudiante durante ese recorrido tuvo algunos desaciertos, el Duolingo le da la herramienta, la facultad de que pueda rehacer los ejercicios atendiendo muy focalizadamente aquellos donde el estudiante debe mejorar. Entonces, en efecto, es una excelente herramienta a nivel para el aprendizaje de un idioma, como que es Duolingo. En el caso educativo, hay también herramientas como Khan Academy o el mismo ChatGPT que, que nos puede a nosotros ofrecer explicaciones personalizadas. Por ejemplo, un estudiante con dificultades, se le puede proporcionar ejemplos más simples, mostrar de alguna manera unos logros de avances, le propone diversos desafíos adicionales. Por ejemplo, de cara a ChatGPT tenemos también la opción de poder crear diversos GPT. Es decir, eventualmente, ahorita les comparto un enlace, tengo un GPT que se llama Innovación Educativa y ese GPT se ha creado o se ha entrenado de tal manera que pueda recomendar a los docentes algunas estrategias, recomendaciones de cómo plantear estrategias didácticas en el aula o todo proceso de innovación. Ahorita les alcanzo por el chat el GPT que les, que les comento. Y así como existe, como nosotros creamos este GPT de personalizado, existen, a ver, ya los voy a copiar acá por el chat para que lo tengan como referencia. Existen otros GPT de biblioteca, de leyes de tránsito, de tutoría, que podemos personalizar un poco en función al eje de interés y la temática para poder proponer una experiencia de aprendizaje más sólida allí. La otra, del marco de estrategias que podemos recomendar un poco para irlas incorporando en educación superior, tiene que ver con la tutoría y la retroalimentación automatizada. Es decir, la IA nos puede a nosotros como poder facilitar ese precepto de retroalimentación inmediata y continua sobre diversas tareas, texto, ejercicio, em, que permitan ayudar al estudiante a mejorar sin esperar, digamos, sin poder ir avanzando de alguna manera hasta la revisión final del docente. Me explico. Hoy por hoy, si nosotros planteamos una tarea por medio del aula virtual, marcamos un rango temporal, una semana, 2 semanas, y bueno, mientras el estudiante sube la tarea, nosotros nos vamos dedicando a tareas docentes o administrativas o personales, y pues llegado el tiempo vamos brindando una retroalimentación al estudiante, y puede que pase una semana, 2 semanas, hasta el momento que le damos la retroalimentación. No obstante, por medio de la estrategia de tutoría y retroalimentación automatizada, se prevé que pues crear en este caso que por lo menos el mismo GPT como un mecanismo en que el estudiante pueda escalar algunas dudas, inquietudes en función a la producción que se le solicite, de tal manera de que al momento de escalar la revisión por parte de nosotros como docentes, ya el estudiante tenga un poco mayor de claridad sobre este, el fin último, en este caso la tarea. Esto de alguna manera a los docentes nos permite centrarnos en temas más de acompañamiento personalizado al estudiante. Y aquí hay una variedad de herramientas bastante interesantes. Mire, por ejemplo, a nivel general, Grammarly, que es una herramienta de acompañamiento, digamos, en lo que es el aprendizaje del idioma inglés, corrige automáticamente errores, bien sea de gramaticales, de estilo de texto, y sugiere recomendaciones en tiempo real. Otro ejemplo concreto de esto, el mismo Word. A ver, tanto a nivel de escritorio como a nivel de online, cuando nosotros tenemos un documento en Word y le pasamos la revisión, nos va haciendo algunas recomendaciones de cómo mejorar diversos aspectos en cuanto a la redacción y el estilo.
Y pues esto nos parece sumamente interesante en ese contexto. A ver, a nivel educativo, si nosotros, en efecto, pedimos a los estudiantes un ensayo, una, mm, una producción académica, Textfacts Grammarly, Killbook u otra herramienta puede revisarlo antes de que el estudiante lo entregue. De esta manera, puede recomendar al estudiante algunas mejoras en cuanto a redacción, estilo, calidad, coherencia. Y pues nosotros como docentes nos podemos centrar propiamente, enfocarnos en el contenido y el desarrollo del pensamiento crítico que el estudiante ha plasmado a través del texto. Y una última estrategia didáctica que nos parece bastante interesante es el diseño de actividades de IA como co-creador. A ver, me explico. La IA puede, en efecto, actuar como un asistente creativo para nosotros los docentes, ayudándolos a crear nuevas ideas, materiales, preguntas, rúbricas, dinámicas de clase. Esto de alguna manera nos ahorra tiempo para enriquecer nuestra planificación didáctica. En lo personal, a ver, mm, eventualmente el ciclo pasado que dictaba algunas tutorías, yo siempre suelo, como la tutoría es un encuentro un poco más pues, cercano, de carácter humanístico con el estudiante, siempre estilaba iniciar la tutoría con alguna metáfora que invitara a los estudiantes a la reflexión y todo este tema. Y pues me ayudaba favorablemente. Eventualmente también utilizar la IA generativa para crear rúbricas de evaluación. Eh, Eventualmente, si deseamos hacer una actividad en el aula, también alguna herramienta. Entonces, de esta manera podemos utilizarla ya como bien sea herramienta para un ente de apoyo en el proceso de planeación de los aprendizajes. Asimismo, también en cuanto a la producción de materiales. A ver, hay herramientas como el video que les comenté al inicio. Este video está focalizado a contextualizar a los estudiantes sobre el tema de, en este caso, la personalización del aprendizaje, los desafíos y retos éticos. Obviamente hay todo un tema acá de producción en cuanto al guión, en cuanto a la animación, en cuanto a la edición, y fue algo muy sencillo, pero que conlleva mostrarlo como parte de un portafolio. Hay otras herramientas que también, bueno, he socializado con algunos espacios como Gamma, que nos permite crear presentaciones a partir de un contenido o a partir de un enunciado. Hay otro tipo de herramientas como Learning Studio AI que en efecto nos permite crear cursos empaquetados en formato tipo Score. Y esto va un poco en esa área, esa área de esta estrategia didáctica, cómo puede utilizar la IA para, en efecto, pueda apoyar en el proceso de generar ideas, generar materiales, generar dinámicas de clase. Un ejemplo, cómo puedes utilizar el ChatGPT para generar ideas del tema o una presentación para una capacitación, un taller. Un ejemplo más contextualizado en nuestro día a día, si un docente le pide a ChatGPT que le sugiera una variedad de actividades para trabajar en diversos contextos educativos, o sea, inicial, primaria, secundaria o un contexto de educación superior. Este sentido, la IA, si le pedimos, mira, proporcióname una guía de actividad para trabajar los valores o el valor del compañerismo en educación superior. Entonces, en este caso, la IA nos puede proporcionar, bien sea una historia interactiva donde los estudiantes puedan tomar decisiones éticas y el docente pueda adaptarla a la clase y la implementación de la clase. Entonces, de eso va un poco el marco de estrategia que vemos que estamos fortaleciendo, estamos de alguna manera generando espacios de investigación y espacios de producción también de recursos para poderlas incorporar en educación superior. Personalización del aprendizaje, tutoría y retroalimentación automatizada y diseño de actividades con IA. Pero bien, en este contexto, creo que nos estamos focalizando un poco más que nos parece un tema bastante favorable por las características que tenemos de nuestro estudiante, es cómo nosotros podemos crear
estrategias didácticas de personalización del aprendizaje. Ahora bien, para nosotros entonces primero partimos de la ruta que vamos entendiendo qué es la personalización del aprendizaje y para nosotros no es, vamos mirando que podemos concebirla como ese enfoque educativo en el que fíjense, los contenidos, métodos, tiempo y evaluaciones se van ajustando a los intereses de los estudiantes, pero también a sus habilidades, a sus conocimientos previos y muy interesantemente al ritmo y estilos de aprendizaje de cada estudiante, a las metas que se puedan plantear. Es decir, suena un poco utópico de cara a las características que tenemos, porque sobre todo en los cursos generales podemos tener estudiantes de 36 estudiantes por aula y pues crear una ruta de personalización allí se vuelve un poco compleja, pero bueno, en efecto la personalización del aprendizaje con el uso de la IA no solamente podemos mirarlo como una tendencia, algo que está, digamos, en boga hoy por hoy, sino como una estrategia que nos permita conectar para entender la diversidad que tenemos en el aula. Ejemplo de ello, y ejemplos quizás muchos de ustedes tienen también en la mira, si tenemos en nuestras aulas, pues un estudiante que con dislexia eh, podría recibir textos adaptados con lectura asistida o ejercicios de comprensión más visuales. Mientras quizá otro estudiante que presenta un reto o presenta un rendimiento alto en matemática, en estadística, o en cálculo, podemos ofrecerles de alguna manera desafíos más complejos, retos, una estrategia un poco más gamificada para mantener activa la motivación del estudiante. Entonces, y si quiere plantear acá de alguna manera es que podemos adaptar de alguna manera las estrategias, los contenidos y los recursos en función a las características del estudiante. Pero ¿cómo ayuda la IA en la personalización del aprendizaje? Y reitero, sobre todo en cursos donde pueden tener 40, 30, 50 estudiantes con características totalmente distintas y con ritmo y estilos de aprendizaje totalmente distintos. Eh, entonces, en este contexto, la IA puede facilitar de alguna manera este proceso mediante recomendaciones automáticas. Es decir, plataformas como Khan Academy usan la IA para sugerir contenido según lo que el estudiante domina o necesita reforzar. A ver, hay también plataformas como Coursera. Eh, Coursera de alguna manera puede, reconociendo el ritmo de participación del usuario en sus cursos, puede ir ofertando catálogo de cursos o recomendaciones según las preferencias o necesidades que se necesitan reforzar en este sentido. Tutores inteligentes, aplicaciones como, ya lo comentaba, Duolingo, Socrative, que pueden actuar como asistentes que explican, que guían, que evalúan, que se adaptan en el tiempo real a a la experiencia del estudiante. Pero también se pueden crear, en este caso, tutores inteligentes con algún tipo de chatbot. Y por último, evaluaciones adaptativas, que en este caso también herramientas como Century Test o Smart Sparrow, que pueden ajustar a la dificultad de diversos catálogos o bancos de preguntas según las respuestas de los estudiantes. Y por último, el tema que tiene que ver con el análisis de datos. En nuestro caso, nosotros tenemos la LMS, la plataforma LMS Moodle. Y dentro de esta plataforma tenemos la opción de IntelliBot. Tenemos un plugin de IntelliBot. Y este IntelliBot nos muestra reportes a los diversos usuarios, a los diversos docentes, ¿no? Y estos reportes nos conllevan a que podamos hacer analítica de aprendizaje para detectar qué estudiantes están en riesgo de desaprobar o en este caso poder abandonar algún curso. Pero esto implicaría tener
podríamos aplicarlo un poco más real en esos cursos que son totalmente virtuales, que son, por lo general son los últimos cursos de carrera. Pero en efecto, en la plataforma Moodle tenemos una integración que nos permite, en efecto, poder hacer una analítica de datos a partir de las actividades, de los retos de aprendizaje que se pongan por medio del entorno. Pero ahora bien, em, para poder llegar a esa experiencia de poder diseñar o de poder tener un plan personalizado del aprendizaje, debo pasar por ese proceso de planeación. Eh, claro, y aquí este modelo que queremos sugerir un poco para cómo personalizar la experiencia del aula, consta de 6 pasos. 6 pasos que eventualmente muchas veces lo hacemos de manera natural en nuestro día a día. El primer paso que hemos llamado diagnóstico inicial es donde podemos ir recopilando información sobre los conocimientos previos del estudiante, estilos de aprendizaje, intereses, ritmo, habilidades digitales del estudiante. Y esto siempre lo hacemos nosotros en esas primeras sesiones de clase, en esa primera semana de clase donde conocemos al estudiante por primera vez, conocemos sus expectativas, vamos conociendo cuáles son sus ejes de interés en función al curso y pues ahí vamos redescubriendo cuáles también son los ritmos y estilos de aprendizaje cada uno. Pero también hay herramientas que podemos utilizar más allá de la observación que hacemos nosotros en el aula, que nos permitan poder optimizar este tiempo. Y es que podemos establecer algunos tests o cuestionarios en línea a través de un force, de un cuestionario con alguna retroalimentación automatizada o evaluaciones previas en Moodle. Yo sí recuerdo acá que, no sé si solamente en los cursos de matemáticas, muchas veces antes en esa primera semana de clases, hay algunos docentes de matemáticas que hacen como un cuestionario inicial para conocer, en este caso, el, digamos, el nivel en que traen los chicos. Y esto forma parte quizás de ese diagnóstico inicial que se hace en este curso. O en este caso podemos tomar análisis de actividades previas que haya en este caso la plataforma. Por ejemplo, podemos hacer un diagnóstico en función de algún estudiante que va a responder a un test inicial y en este caso, a través de ese test o de ese cuestionario, se detecta que prefiere, no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel de estilo, podemos de alguna manera detectar que este estudiante prefiere viendo videos en YouTube o videos en otra fuente. Eso fue en cuanto a las preferencias de aprendizaje, pero tiene diversas dificultades, digamos, en comprensión de matemáticas, pero también este estudiante tiene mucho interés por el arte. Entonces, son elementos que pueden formar parte de ese diagnóstico inicial de, de recopilación de los conocimientos previos o intereses de los estudiantes o estilos de aprendizaje. Pero producto de ello podemos, oye, mira, vamos a definir algunos objetivos personalizados, es decir, poder establecer metas específicas que respondan al perfil del estudiante, pero eventualmente también estén alineadas a las competencias específicas de la carrera, pero también a las competencias generales de la universidad. En este ejemplo de ello, digamos, a partir del diagnóstico que les planteé, ejemplo anterior, que la estudiante que ya podemos llamar Ana, prefería ver videos pero tenía dificultades con matemática, pero tenía mucho interés por el arte. Digamos que en este caso podemos plantearnos en nuestro un curso, digamos, que hay un objetivo, un propósito de aprendizaje general que tiene que ver con mejorar la comprensión de fracciones y porcentajes. Pero en función a ese objetivo del curso, entendiendo en cuenta el diagnóstico que se hizo en función a estudiantes, podemos de alguna manera reformularlo de una manera personalizada, es decir, aprender sobre los conceptos mediante recursos visuales y actividades relacionadas con el arte digital, como por ejemplo dividir un mural en secciones proporcionales. En tercer elemento,
selección de herramientas. Entonces, fíjense, aquí es donde entra en juego ver qué tipo de herramienta me puede favorecer para tener este aprendizaje personalizado. Es decir, podemos escoger las aplicaciones, las plataformas que permiten adaptar la enseñanza de forma automática y personalizada en función al diagnóstico y los propósitos de aprendizaje personalizado con el estudiante. Y aquí podemos recurrir a un catálogo de herramientas, por ejemplo, reitero, Khan Academic, que se basa en matemáticas adaptativas, EduPuzzle, que en EduPuzzle podemos incrustar videos con preguntas interactivas, con el mismo H5P que tenemos integrado en la plataforma Moodle. Podemos colocar videos interactivos con preguntas en que plantea algunos hitos durante el recorrido del video, en plataformas como Quizzes, que podemos hacer preguntas adaptativas con el uso de la inteligencia artificial, el mismo ChatGPT como asistente de redacción y resolución de dudas. Es decir, podemos disponer de todo un catálogo de herramientas que me permita lograr lo que estamos previendo. En el caso del ejemplo que quizá le estoy pautando, digamos que esta estudiante utiliza Khan Académica para practicar fracciones, EduPuzzle o en este caso H5P para ver videos sobre fracciones aplicadas al arte y ChatGPT como una especie de tutor, de mentor que le ayude y le favorezca hasta a aclarecer dudas, a resolver problemas. Entonces, bien, continuando pues con esta ruta de cómo personalizar el aprendizaje. Bueno, va el siguiente paso que tiene que ver con el diseño del itinerario personal de aprendizaje. Acá lo que vamos a de alguna manera es como crear un recorrido de actividades, recursos y evaluaciones que se adaptan dinámicamente según el avance del estudiante. Así tal cual ocurre en Duolingo, lo que queremos plantear es con una experiencia que permita a este estudiante hacer este recorrido con actividades, recursos y evaluaciones que se adapten al ritmo y al estilo. A ver, por ejemplo, lo podemos establecer por sesiones, por rutas, por retos de aprendizaje. Entonces, digamos que en una primera semana, el estudiante uno ve un video introductorio en EduPuzzle y hace ejercicio básico en cada académico. La semana 2 podemos trabajar el tema de aprendizaje basado en proyectos con algún proyecto artístico utilizando fracciones. En una semana 3 digamos que podemos tener con quizzes o una herramienta, una evaluación adaptativa mediante preguntas generadas automáticamente. Y una cuarta y última semana, como para cerrar el itinerario, podemos tener un espacio de retroalimentación con ChatGPT y ajustes al final. En cuanto a monitoreo continuo, en efecto, no es más que hacer seguimiento constante al desempeño del estudiante, adaptando el contenido para poder adaptar el contenido cuando sea necesario. Y aquí nos podemos basar en herramientas de analítica del aprendizaje que tenemos en la plataforma Moodle o los reportes que tenemos en Moodle. En función de ello, también podemos basarnos en herramientas de feedback automático como en plataformas como en Quizy o informes generados por IA. Por ejemplo, si en el caso de este caso, la IA puede detectar que en este caso la estudiante Ana, digamos, sigue cometiendo errores al convertir fracciones a porcentajes, por lo que la plataforma puede sugerir un repaso, un recuento con ejercicios simples y mediante un video complementario. Por último, esto forma parte pues, del acompañamiento continuo. Y por último, la evaluación y ajuste, que puede revisar los logros de aprendizaje, revisar los logros alcanzados y en función de ello poder generar espacios de reflexión con el estudiante sobre su proceso y ajustar la meta, en este caso si es necesario. Por ejemplo, podemos decir que al final del ciclo, Ana logró alcanzar los objetivos propuestos, realiza una presentación de un proyecto artístico utilizando las fracciones, muestra una comprensión conceptual y aplicación práctica de los conceptos, de los temas trabajados en clase. Bueno, esto ya aquí me estaba adelantando al tema del caso práctico
que les comentaba. En este caso de Ana, uno, estudiante de 18 años que prefiere aprender mediante video y tiene dificultades en ciertas áreas y tiene ciertos intereses, poder focalizar un plan personalizado, poder seleccionar herramientas y por último los resultados. Un poco como un recuento del caso que le iba narrando anteriormente. Ahora bien, ¿por qué es importante y al final qué beneficio nos brinda esta metodología de la personalización del aprendizaje mediante el uso de la IA? Eh, Primero, por lo menos en esta fase que yo he estado experimentando propiamente con los cursos, uno de los cursos que estoy dando en la carrera de educación, bueno, paulatinamente hay un poco de mayor motivación por parte de los estudiantes al conectar el contenido con sus intereses personales. Es decir, cuando los estudiantes sienten que el contenido está relacionado con sus gustos, pasatiempos, aspiraciones, se involucran más activamente en el proceso de aprendizaje. Y en este sentido, la IA nos puede ayudar a identificar estos intereses a partir del diagnóstico que les comentaba anteriormente y reconocer la preferencia de los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante apasionado por los videojuegos puede practicar habilidades matemáticas resolviendo problemas dentro de un entorno gamificado personalizado. Pero también, un poco más allá, que realmente tiene un impacto en la motivación por conectar con los intereses, mejora los resultados académicos por un enfoque centrado en el estudiante. A ver, al adaptar los ritmos, los formatos, los métodos de enseñanza a cada estudiante, de alguna manera va reduciendo la frustración en cuanto a las dificultades que pues, el estudiante pueda sentir en cuanto a comprensión por el tema o de alguna manera los pocos desafíos que pueda haber. Esto de alguna manera puede favorecer que que cada alumno pueda avanzar de manera más efectiva en una mejor comprensión del contenido. Por ejemplo, un estudiante aprende más rápido en ciencias, puede recibir actividades de ampliación, mientras que otro que necesite más apoyo puede trabajar con ejercicios guiados, todo dentro de una misma plataforma adaptativa. Es decir, si en caso tenemos un estudiante que aprende cursos generales un poco más, con mayor rapidez, bueno, puede recibir como diversos retos para ampliar o actividades de extensión, por llamarlo así, mientras que si hay un estudiante que necesita más apoyo focalizado en diversas áreas o en diversos contenidos o en diversos saberes, podemos plantear actividades un poco más guiadas. Otro tema, en cuanto al beneficio de la personalización del aprendizaje, reiteramos el tema de feedback inmediato. En este caso, la IA nos puede proporcionar retroalimentación en tiempo real. Nos puede, en efecto, ayudar a corregir, sobre todo en el tema de producción académica, errores en cuanto a redacción, estilo, coherencia, y nos puede sugerir poder mejorar condiciones para reducir el margen de error que pueda cometer el estudiante en el desarrollo de alguna actividad. Esto, sin duda alguna, podemos decir que fortalece el aprendizaje porque no solo deja pasar el tiempo entre el error y la corrección, sino que ayuda al estudiante a consolidar mejor el conocimiento. Por ejemplo, si después de resolver un ejercicio de redacción, tenemos un asistente de IA que señala inmediatamente en tiempo real los errores gramaticales y ofrece sugerencias de estilo y brinda el ejemplo cómo mejorar la estructura del texto. Genial. En efecto, reiteramos, esto hoy por hoy lo podemos hacer con nuestras licencias de Microsoft. Es decir, nosotros tenemos un documento de Microsoft y le pasamos la revisión de estilo y nos va a dar la cantidad de errores gramaticales, pero también nos va a sugerir aquellos fragmentos en que pueden ser mejorados. Y esto de alguna manera
va favoreciendo este precepto de aprendizaje en el desarrollo de las actividades. Y por último, tiene que ver con el tema de la autonomía, al fomentar independencia y autorregulación del aprendizaje. Es importante entender que nosotros, en nuestro modelo educativo, que en efecto queremos desarrollar la autonomía del estudiante y uno de los beneficios de este tipo de mediación de actividad es que el estudiante podría tener un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje, de tal manera de poder que pueda atender los tiempos, los recursos y los ritmos en función a su mismo proceso de aprendizaje. Pues, y además de poder recibir una retribución continua y adaptativa, en este caso el estudiante puede autorregularse, identificar en qué está fallando, qué puede mejorar, corregir sin esperar un tiempo considerable entre el error y la corrección. Y en esto podemos mirar aplicaciones educativas que nos puedan ir favoreciendo rutas alternativas si un estudiante puede dominar un tema. Poderle plantear retos, que pueda avanzar a un siguiente módulo, que pueda ir explorando contenidos en función a las siguientes unidades de aprendizaje, a fin de poder ir desarrollando esa autonomía. Y pues esto sin duda alguna puede elevar ese ritmo de confianza y capacidad de gestión personal, en este caso del estudiante. Muy bien, entonces, fíjense, vamos a hacer una breve actividad grupal. Una actividad grupal, estamos conectados en esta sesión. A ver, 7 personas, vamos a establecer como dos grupos. Vamos a hacerlo al azar. Y la idea es que tengamos un lapso quizás de 20 minutos donde, a ver, no tanto con el ánimo de diseñar una actividad de intervención, sino que puedan discernir y puedan pensar y puedan idear cómo de alguna manera podemos pensar en, en poder desarrollar una actividad de aprendizaje personalizado eh, usando la IA. Por ejemplo, una tutora personalizada con ChatGPT, como por ejemplo GPT que les compartí por el chat, o una actividad de reflexión con IA, una actividad de análisis de datos con IA. Entonces, para esto es un ejercicio de reflexión y de mirar cómo quizás ustedes puedan pensar una actividad de intervención de aprendizaje personalizado acompañado con el uso de la IA. Básicamente el ejercicio está en cómo mirar, cómo hacer ese diagnóstico, cómo usted haría ese diagnóstico inicial. O sea, cómo haría ese proyecto de recopilación de datos sobre los conocimientos previos del estudiante, estilos de aprendizaje, intereses. Asimismo, a ver, funciona eso, cómo irían delimitando metas específicas en función al perfil del estudiante. Es decir, qué elementos tomará en consideración para seleccionar herramientas o plataformas que permitan adaptar la enseñanza al estudiante, pero también un poco cómo se plantearía una ruta de itinerario formativo. Cómo decir, cómo crear ese recorrido de las actividades eh, para que se adapte al avance de los estudiantes. ¿Cómo se haría un proceso de mejor monitoreo continuo y una revisión y evaluación ajuste? Entonces, de eso va un poco el ejercicio en pequeños grupos que vamos a hacer en este momento, que es de... A ver, denme un segundito acá, por favor. Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a hacer
una reflexión, en este caso, una actividad grupal que nos permita pensar cómo podríamos hacer una experiencia de aprendizaje creativo. Sí, ¿vale? La idea es que platiquen ustedes un par de minutos cómo diseñarían una actividad o una intervención de aprendizaje adaptativo. Entonces, voy a abrir la sala para que podamos tener algunos minutos de socialización.
Me dejaron sola en la sala, no sé si se habían vuelto todos a la sala principal. Sin querer me he salido de mi grupo, lo siento. Y estábamos en una buena reunión. Estoy. Aló, aló. ¿Está? ¿Me escucha? Hola, hola, profesor Carlos. Sí, la Sí, escuchamos. sí. Allá. Allá. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa conversa a lo interno de los equipos? Bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, productivo.
Vaya para arriba, porque el internet no va. Ponme aquí estoy en reunión. Aló. Sí, muy bien. Entonces, fíjense, la idea de este trabajo en pequeños grupos era un poco, estaba orientado propiamente a reflexionar o mirar cómo ustedes, desde la realidad que tenemos cada uno en nuestras aulas, bueno, yo tengo una realidad de que mis aulas, las aulas son un poco más chicas. Mire, tengo un curso donde tengo 11 estudiantes, tengo otro curso donde tengo 15 estudiantes, y tengo otro curso también, es aproximadamente el mismo ritmo, y eventualmente, este curso propiamente que les comento, que es un seminario de educación que lo estoy perfilando a inteligencia artificial aplicada a la educación, es una matrícula de 11 estudiantes, y eventualmente hay como mayor apertura a poder ofertar una experiencia personalizada del aprendizaje. Pero claro está, aquí se plantea otro reto en cursos donde tenemos 36 estudiantes, que el grado de complejidad se eleva un poco más. Pero en este sentido, lo que quería escucharles a ustedes, hoy por hoy partiendo de esa realidad, en cuanto a la ruta que les planteé sobre cómo idear una propuesta personalizada de aprendizaje, qué elementos ustedes tuvieron en común, que cómo miran cada una de las fases, el diagnóstico, la definición de los objetivos, la selección de las herramientas, el diseño del itinerario y el tema de monitoreo constante y evaluación. Entonces me gustaría escucharles a partir de sus reflexiones, sus comentarios, porque eventualmente, a ver, hoy por hoy, cuando miramos las tendencias educativas, miramos, uno, dentro del marco de tendencias educativas tenemos uno, incorporación de la inteligencia artificial en educación. Dos, el tema de realidad virtual y realidad aumentada. Tres, que también es bien útil todo el tema de la experiencia basada, de aprendizaje basado en proyectos. Y todo el tema de realidad invertida, realidad virtual, todo el tema de inmersión de los aprendizajes. Y gamificación, digamos que hoy por hoy sigue siendo un tema de las tendencias. Pero cuando seguimos explorando el nivel de las tendencias de aprendizaje, en cuanto a cómo podemos incorporar la inteligencia artificial en educación y en educación superior, eventualmente exploramos estas tres opciones. Una, en cuanto a la personalización del aprendizaje, básicamente es lo que hemos profundizado en esta sesión, pero también hay otros tipos de estrategias que en cuanto a la tutoría, retroalimentación, aprendizaje y finalmente también el diseño de actividades con ella como coautor o como co-creador. Entonces, sí me gustaría en este momento, de alguna manera, rescatar lo que ustedes han valorado en cuanto a cómo pueden generar un plan de personalización de aprendizaje aprovechando la IA para adaptarla a los ritmos y nivel de los estudiantes. Así que me gustaría conocer sus opiniones, percepciones y bueno, sé que aquí tenemos grandes colegas. Adelante, querida Diana. Buenas noches a todos. Bien, con el grupo habíamos comentado el hecho de dejar a los alumnos que elaboren una rúbrica, ¿no? Que ellos mismos puedan considerar los puntos para que luego se les pueda calificar, ¿no? Dependiendo del curso, ellos tendrían que considerar los factores que consideran importante para la calificación, ¿no? En cuanto a redacción, los puntos que tendrían que considerar para el desarrollo, ¿no? Ese sería por un lado. Por otro lado, también podríamos proponer a los alumnos que elaboren un ensayo expositivo, dándole las pautas que deberían tener, ¿no? Por ejemplo, que el ensayo de 2 hojas tenga por lo menos como referencia a 15 autores, ¿no? Dándole el tema específico, ¿no? El uso de conectores. Entonces, con ello ya ellos podrían elaborar también su material, ¿no? Ellos mismos, y luego revisarlo con artículos que encuentran, ¿no? En los repositorios. También podría ser el hecho de que dejarles a los jóvenes que expongan cierto tema, ¿no? Y que al finalizar su exposición comprueben el aprendizaje, ¿no? Preparando una herramienta de gamificación, Kahoot, un quiz, ¿no? Que eso también muchas veces la IA lo puede elaborar, ¿no? O ellos mismos, ¿no? Pero utilizando este recurso para que se pueda comprobar que sus compañeros efectivamente entendieron la exposición que ellos mismos dieron, ¿no? Que sus mismos compañeros dieron. Eso sería todo. Gracias, profesora Diana.
Mi estimado Carlos, cuéntanos, Carlos Vargas, que es todo un experto en matemáticas. Pero mientras el profesor Carlos nos comenta, sí, fíjense, la profesora Diana nos comentaba algo muy interesante que me llamó mucho la atención, el tema de los conectores. Eventualmente, fíjense, me hizo recordar mi época de estudiante también, cuando estamos desarrollando todo el plan de toda la tesis, no está desarrollando la tesis, que eventualmente es una de las cosas que que cuesta mucho más cuando estamos haciendo un tipo de redacción académica, el tema de los conectores. Eventualmente, cada quien tiene su ritmo, su estilo. Yo en lo personal construí como un documento de Word con con una tablita con el conector y una interpretación de cómo y cuándo usarlo. Y eventualmente me favoreció un poco a nivel de experiencia de aprendizaje para poder construir mi tesis. Hoy por hoy, con este tema de personalización del aprendizaje y vinculando con el tema de tutoría y retroalimentación automatizada, puedo construir mi tesis y puedo construir un prompt y que pedirle a la IA que de alguna manera me genere un feedback, una retroalimentación en cuanto a la tesis, teniendo en cuenta los conectores, la reacción y todo este estilo, a fin de que me pueda de una manera más autónoma poder ir avanzando en cuanto a a las correcciones y revisión final por parte del docente. Bien, fíjense, a través del chat les compartía unos, unos prompts que, que he pensado para esta sesión que pueden ser favorables para incorporarlos pues al momento que vamos a hacer vamos a utilizar cualquiera de las tres estrategias eh, para ir incorporando la IA en educación superior. A ver, volver a compartir pantalla acá. Entonces, su- en cuanto a personalización del aprendizaje, pues, hay dos prompts que me parecen súper interesantes que podemos adaptarlo y contextualizarlo a cada uno de los cursos. Uno, pues, actúa como un especialista en diseño curricular, en diseño instruccional o en diseño de experiencias de aprendizaje a nivel de educación superior, con un enfoque por competencias. Y podemos pedirle diseño una propuesta de actividades personalizadas para estudiantes del primer ciclo de psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que presentan dificultades en la comprensión lectora, pero destacan en pensamiento visual. El contexto del curso de formación general orientado al desarrollo de la competencia general, pensamiento crítico. Recordemos que en la universidad tenemos 4 tipos de competencia. En este caso, esta PROM va enfocado a la competencia del pensamiento crítico. Presenta una propuesta en formato de tabla de 3 columnas: competencia específica, actividad personalizada, herramientas de apoyo. Limita la propuesta a 3 actividades alineadas al modelo educativo de la UAR. Se les invito allí que quizás con ChatGPT o Copilot podamos someter a prueba este prompt. El siguiente prompt va de la siguiente manera: actúa como tutor académico, como docente, como acompañante, como mentor, con experiencia bien sea en inteligencia artificial, en educación inclusiva. Diseña una ruta de aprendizaje personalizada para un estudiante del tercer ciclo de educación, de periodismo, de ingeniería, de administración. Ahí podemos personalizarlo en cuanto a ello. Que necesita reforzar actividades, en este caso de análisis crítico, de la competencia general del pensamiento crítico, en un contexto de ética profesional orientado al desarrollo de la competencia general, ciudadanía global. Presenta una ruta en formato de lista de paso a paso, indicando para cada paso el objetivo, el tipo de recursos sugerido, video, lectura, simulación, actividad de aplicación. Asegúrate que las actividades promuevan la reflexión crítica y el compromiso de la diversidad. En este sentido, no solamente podemos utilizar la IA para, en este caso, tener un marco de experiencia personalizada con nuestros estudiantes, sino también podemos utilizar la IA para ser una herramienta de gestión que nos apoye a nosotros como docentes en ese proceso de planeación de una experiencia personalizada de aprendizaje. Es decir, podemos pedirle a la IA, mira, tengo
estudiantes con estas características, que presentan ciertas dificultades en el curso, no sé, de cálculo 1, pero tienen ciertos intereses por la música, por el deporte, ayudan a plantear una ruta de aprendizaje personalizada. Entonces, en este caso, también podemos aprovechar las bondades de la IA para que sea un insumo de apoyo en la recomendación del diseño de la ruta personalizada de aprendizaje, en el diseño de materiales, porque puedo utilizar Gamma para hacer presentaciones, puedo utilizar Eigen para construir avatars personalizados, puedo utilizar la misma herramienta de Copilot Studio para generar un asistente virtual, o puedo utilizar un GPT personalizado para hacer una especie de mentoría o aclarar dudas. Entonces puedo utilizar todo un ecosistema para ello. O sugiéreme videos de YouTube que complementen o refuercen el contenido. Entonces, esto es lo que quiero plantearle con esta dinámica de este taller de estrategias didácticas para el uso de la IA en el acompañamiento de nuestros estudiantes. Bien, estimados colegas, si me gustaría escuchar algún comentario, participación por parte de los asistentes. Algún... Sí, en efecto. Adelante, Diana. Diana nos comenta algo por el chat que me parece sumamente interesante también. Sí, justamente era lo que comentabas previamente, ¿no? A mi comentario en el chat, respecto a que nos ayuda, ¿no? A preparar diversos materiales, y porque hay que considerar las diversas inteligencias múltiples que hay en el salón, ¿no? Entonces, ya sea a través de la música, los videos, ¿no? La lingüística, las matemáticas, ¿no? Lo interpersonal, intra. Entonces, eh, tenemos recursos, ¿no? Para poder preparar material y hacer mucho más llamativas las clases, interesantes, más didácticas, y que los jóvenes mismos puedan aprender. Ese era el comentario. Gracias. Gracias, estimada Diana. Sí, mientras te escuchaba también recordaba, fíjense, a ver, con el tema de atención a experiencias múltiples, también tenemos herramientas de IA que nos elaboran infografías, tenemos herramientas de IA que nos elaboran presentaciones, tenemos herramientas de IA que nos elaboran videos. Y que recuerdo que la sesión, el taller pasado, que fue con uno de los profesores colegas acá a la universidad, vieron la herramienta de Notebook LM, que nos permite crear podcasts. Entonces, con esta variedad de abanico de herramientas, podemos atender lo que Diana nos exhorta de considerar el tema de las inteligencias múltiples de los estudiantes. Así que muchas gracias, Diana. Y bien, vamos a cerrar la sesión escuchando al profesor Manuel Enrique. Adelante, estimado. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Sí, estábamos muy enriquecedor lo que comenta Diana y lo que hemos conversado en el grupo con Carlos y me parece con Guillermo. Em, una consulta, estábamos hablando justo, estábamos compartiendo cosas similares a lo que ustedes han propuesto, que sí, en verdad nos ayuda a hacer, en base a le damos un contexto al ChatGPT y nos puede elaborar algún trabajo, alguna PPT, o sugerir videos en YouTube de algún tema específico, etcétera. Muy bueno. Yo estaba pensando, inclusive lo habíamos conversado, es posible que con la inteligencia artificial le pidamos que cree un tipo de evaluación o de preguntas en base a un tema específico, dándole los criterios, un rango de criterios, que se evalúe y que me avise, que me envíe un informe a mi correo avisándome qué estudiantes no están llegando al mínimo de aprendizaje, cosa que así me ayuda a comunicarme con ellos o ponerle más énfasis al apoyo de esos chicos. No sé si eso es posible. Mm, A ver, sí, sí es posible. A ver, todo va a depender a ver, ahí hay un tema allí. eh, Vamos a poner este ejemplo muy concreto. Quizzes. Quizzes es una herramienta muy similar a lo que es Kahoot. A ver, y con Quizzes ya tiene integrado, este caso, la inteligencia artificial. No es necesario, bueno, no sería, a partir de unas instrucciones, usted le puede pedir a Quizzes que le genere el banco de preguntas, ¿sí? Posteriormente, los estudiantes van a interactuar, van a hacer
la interacción con la herramienta, van a responder sus preguntas, tal, y el mismo Quizzes te va a generar un reporte. Y este reporte te va a mandar las alertas de en qué áreas o en qué preguntas el estudiante necesita fortalecer. Claro, te estoy hablando de una herramienta, bueno, tendremos que documentarnos, buscar otras herramientas también que sean, que nos permitan tener un análisis mm, con mayor, eh, con mayor centro en la experiencia de usuario del estudiante. Pero sí, sí las hay. Quiz es una muy interactiva. Quillbox también otra herramienta que se ofrece en relación a ello. A ver, el mismo Moodle, la misma plataforma, el MS Moodle, en la nueva actualización, que es la 5, tiene elementos de inteligencia artificial ya que se están anexando. Claro, ahorita está en un tema de como de estabilizarse por tema de pruebas, pero sí, en efecto, y pues es parte también de nosotros ir buscando opciones que puedan responder a estos temas de interés. Gracias, David. Y pues, no, gracias a ustedes. Bien, estimados colegas, bueno, fíjense, en el chat tenemos la encuesta de satisfacción. Les pediremos muy gentilmente que nos apoyen con respondiendo a la encuesta porque forma parte también de nuestro compromiso con la universidad y pues de poder responder a nuestras, a nuestras planeaciones estratégicas y mirar el impacto que vamos teniendo. Así que muy gentilmente le pedimos la colaboración con la respuesta a la encuesta de satisfacción. Muy bien, por nuestra parte, damos por cerrada la sesión del día de hoy. Agradecido con todos ustedes y esperemos que en las próximas sesiones también podamos seguir profundizando en el marco de cómo poder establecer condiciones que nos permitan seguir incorporando la IA en educación superior. Estamos ahorita en una dinámica de formación, de acompañamiento y pues se vendrán grandes cosas también en los próximos periodos. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Rosita, te dejo para el cierre. Sí, agradecerles, profesores, su participación en el taller del día de hoy. De igual forma, gracias, David, por compartirnos todas estas herramientas que estoy segura que van a ser de mucha utilidad para los estudiantes para que puedan implementarlas y que puedan justamente hacer este proceso de seguimiento y acompañamiento a sus estudiantes. Recordarles que todavía el semestre sigue desarrollándose, vamos a tener más actividades de formación, así que los invito a estar atentos a sus correos electrónicos para que puedan participar tanto en los cursos síncronos como en los cursos asíncronos que van a estar abiertos a lo largo de todo el semestre, en los cuales van a poder participar en el horario que ustedes dispongan. Muchas gracias nuevamente y ya nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias.